buenos días. ¿Recuerdan que el miércoles pasado les leí ese bellísimo cuento escrito por Jaime Gamboa, El cuento fantasma? Les cuento, hablando de cuentos, que tuvo tan buen recibimiento que hoy vine acompañada por una risa, una... ¿Viste cuando empezás a reírte así y contagiás? El cuento se llama justamente La risa contagiosa y también lo escribió nuestro nuevo amigo Jaime Gamboa. Sí, el mismo, el que te conté, este escritor, músico y comunicador costarricense. Bueno, este cuento está bellamente ilustrado también por María Elena Valdés, que vive en Venezuela. Y vamos conociendo así, esta es una manera de establecer comunicaciones y lazos de amistad con nuestros amigos centroamericanos. Apronta la oreja que aquí se viene el cuento, La risa contagiosa. No había un lugar más hermoso que el país del silencio. Shhh. Si alguien de un país vecino quería pasar la frontera, tenía que entrar shhh, callado, calladito la boca. Esto era especialmente difícil para los habitantes del país del eco, porque, aunque quisieran, no podían aplicar el estruendo de sus pasos. El país del silencio era hermoso por dos razones. Una es que, como nadie podía hablar para dar órdenes, las indicaciones se daban con una mueca. Por ejemplo, cuando la presidenta del país del silencio quería que le trajeran bizcochos con mantequilla, sacaban la lengua lo más que podía, daban dos vueltas con la punta de la lengua en el aire y luego se ponía bizca 1, 2, 3 veces hasta quedar mareadísima. Entonces su secretario comprendía que debía calentar 2 bizcochos, darle vuelta y vuelta, untarle 3 cucharadas de mantequilla y regresar pronto antes de que ella se desmayara de hambre. ¿Complicado? Imagínense lo que sería ordenar un desplazamiento de tropas para ir a la guerra. Imposible. La segunda razón por la que el país del silencio era hermoso es que, por no poder hablar, la gente había aprendido a decirlo todo pintando. En la escuela no se enseñaba el abecedario, sino el significado de los colores. El amarillo para decir ¡qué lindo día! El azul para imitar a los pájaros. El blanco para decir venimos en son de paz. Y el rojo para... Enseguida les cuento. Poco a poco, los habitantes del país del silencio perfeccionaron tanto su lenguaje de colores que podían hablar de casi todo, darse las últimas noticias, discutir de filosofía, hasta reírse a carcajadas sin abrir la boca. Para expresarse, solo dibujaban unas cuantas líneas llenas de colores con las tizas de una caja que todos llevaban siempre consigo. Las casas del país del silencio, como era de esperar, estaban todas pintadas de la manera más original y constantemente cambiaban sus tonos de acuerdo con el estado de ánimo de las familias. Si la joven madre había dado a luz a una niña, el papá pintaba la casa de rojo. Y ahora sí les cuento, el rojo se usaba para decir estoy feliz. Todo iba de maravillas en el país del silencio hasta que un día se acabó la tinta. Y cuando fueron a buscar ya no había con qué hacer pinturas, tizas o lápices de colores, porque la habían usado a todas. Ese día el arco iris salió en blanco y negro, como una mueca triste en el cielo. No había tinta en los árboles, ni en las piedras, ni había más color plateado en las gotas de rocío. Ni siquiera los calamares tenían su tinta negra. ¿Cómo es posible?, exclamó decepcionada mucha gente. Y para decir eso sacaron el labio inferior mucho para afuera, como haciendo el puchero más grande que se haya visto.
¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos?, dijeron otros levantando los hombros 10 veces seguidas. Y entonces todos, muy pero muy tristes, se sentaron a ver cómo su bello país se despintaba sin remedio y se convertía en el país gris, más gris, pero más gris de las naciones. Entonces, como suele suceder, ocurrió algo insólito. En medio del silencio más absoluto resonó una carcajada. Al principio, los habitantes del país del silencio se asustaron mucho porque no sabían qué era ese sonido. La policía en alerta comenzó a buscar de dónde provenía semejante ruido, el primero que se escuchaba en toda la historia del país del silencio. Después de mucho buscar, siguiendo la huella que dejaba en el aire el eco de aquella risotada, los policías descubrieron la causa que los dejó aún más mudos. Escondida en un armario, en la propia casa de gobierno, estaba nada más y nada menos que la presidenta del país, riéndose a más no poder. Uno de los policías abrió mucho los ojos, así los abrió, y le dio varias vueltas a su dedo índice frente a su oreja derecha para decir: «Se volvió loca». Sin dejar de reírse, la presidenta trató de explicarles: «Ay, es que cuando se acabó latín, me puse muy triste, y entonces sin querer me miré al espejo, y me vi tan fea que me dio mucha risa». Mientras escuchaban hablar a su presidenta, cosa que jamás había ocurrido antes en el país del silencio, los policías comenzaron a sentir algo extraño. Primero, uno sintió un mariposeo en la barriga, como si un ratoncito le diera vueltas entre la ropa. Luego otro tuvo ganas de toser, pero en vez de le salió un ruidoso Otro de los policías se tapó la boca con las manos, justo en el instante en que su compañero caía al suelo agarrándose la panza y retorciéndose con tantas ganas que pensaron que tenía una grave indigestión, pero no, era un ataque de risa. Y cuando el jefe llegó al sitio y encontró a sus oficiales muertos de risa y abrazados con la señora presidenta, quiso enojarse, pero un segundo después también estaba carcajeándose con ellos, haciendo saltar la gorra sobre su cabeza. Y una hora después, pero todo el país se había contagiado. Y fue así, chicos, sí, fue así, grandes, sí, fue así todo el mundo, sí, como el país del silencio se convirtió en el país de la risa contagiosa, y desde entonces mandan allí a curarse a toda la gente amargada, a los que andan con cara de preocupados y a los tontos que no soportan la risa de los niños. Y ustedes se preguntarán: ¿y qué pasó con la tinta? ¿Se les acabó para siempre? No, por suerte no. La gente del país del color les mandó toneladas de nueva pintura, a cambio de que les enseñaran su secreto para reírse siempre, especialmente cuando el mundo se pone más gris. Y colorín y colorado, este precioso cuento La risa contagiosa, escrita por Jaime Gamboa, ha terminado.